pues he mandado un montón de cosas. Vamos a empezar ya, ¿eh? He Ya mandado lo vemos, ya lo... un montón de cosas. Mandé textos hace unos días. Luego me di cuenta que, digamos, son textos ya que estaban previstos en el curso y que hablaban básicamente sobre la guerra, ¿no? Y entonces digo, bueno, pero es que yo tengo que hacer una intervención, porque estamos hablando de la crisis de nuestra época, era el título, me parece, del tema, y por lo tanto tengo que hacer una intervención relacionada con la crisis actual, ¿no? Entonces, ayer con Edwin grabamos un vídeo que lo hemos pasado, que lo he compartido, y ha tenido algunas reacciones, algunas respuestas, por ejemplo de Octavio, muy amable, te agradezco mucho, Octavio. Y bueno, también he tenido repercusiones también de otra gente que está en México y demás. Entonces, además agregué algunos textos más, y hoy he hecho una especie de esquema o guión para ir comentando. Esto es el sitio. Primero, yo voy a utilizar, espero que hayáis escuchado el vídeo mío, que no era muy largo. He hecho un vídeo y un podcast, por aquello que les resulte más cómodo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el debate que se va a producir, porque hoy sí que puede haber debate, en el sentido de que el tiempo voy a reducir mi intervención, puesto que ya he grabado ese vídeo, sobre la situación de la famosa, lo que se viene ahora, aquello que le llaman la nueva normalidad, ¿no? Entonces yo he hecho unas reflexiones de algunas cosas, ¿no? No me he ocupado de todo, por supuesto. Pero por otra, entonces antes, si me vais a permitir unos minutos, como yo os he mandado un guión de comentario de texto, voy a ir glosando los puntos del guión para ir simplemente señalando cuestiones a tratar, o que se podría tratar, ¿no? A ver si puedo... la luz esto va a molestar un poco, luego la quito. A ver, los textos, vamos a leer Horkheimer, ¿no? Los textos que están en el librito y que había propuesto para esta reunión, o por lo menos estaban propuestos para el curso, ¿no? Entonces, que voy a ir glosando lo que he subrayado. Horkheimer dice que la filosofía se percata hoy de su propia infructuosidad en la regresión espiritual de Europa, que procede de su propio fracaso y en cierto modo del agotamiento que se aproxima. Esta frase bastante lapidaria tiene que ver con la crisis de nuestra época y de alguna manera una crítica a la filosofía de hace algunos años, de algunas décadas, más bien del siglo XX, donde parecía que la filosofía estaba al margen de los acontecimientos y no respondía a los interrogantes y la problemática actual. Bueno, pues esto queda aquí. Ya sabéis que yo he publicado 2 libros relacionados con este tema, un poco la filosofía de la no respuesta. Mi propuesta de la filosofía no debe dar respuestas, sino más bien plantear interrogantes para mover conciencias, ¿no? Y por otra parte, en la segunda tomo hablo del titulado La filosofía para desaprender, porque creo que debemos de alguna manera hacer un análisis crítico de nuestras convicciones y hasta de nuestra propia filosofía personal para hacer sitio para un nuevo tipo de pensamiento que pueda afrontar la situación de la sociedad actual, o sea, de crisis, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues Horkheimer modestamente podría tranquilizarse un poco, porque hay unos cuantos filósofos que estamos intentando que la filosofía no sea algo infructuoso. Él menciona el progreso industrial, el dominio creciente de la naturaleza, o sea, la explotación creciente de la naturaleza, la utilización de las fuerzas y utilización de las fuerzas naturales y la cada vez mayor elevación del consumo. Ese
ese fragmento gira alrededor a eso. Jacques París tiene un libro estupendo de los años 80, ¿no? Se llama La crisis de la civilización nuclear, que yo recomiendo, y que entra dentro de las reflexiones sobre la técnica que ya hacía Ortega y Gasset. O sea, se llamaba antes la técnica, ¿no? Lo que es ahora la tecnología, lo que es la nueva situación de las tecnologías se llamaba la técnica. Entonces siempre se reflexionó mucho la primera mitad del siglo XX y avanzado la segunda mitad sobre el papel de la técnica, ¿no? Una técnica que podía facilitar la vida de las personas o volverse contra todos por una sobreexplotación de la naturaleza y por un alentar el consumo. Voy despuntando cosas por si queréis tomar nota, por si vamos a tener una sesión la semana, la última nos queda, ya hablaremos de esto, fuera necesario se prolonga alguna más, donde vamos a continuar con estas cosas, porque el último tema se llamaba hacia el camino de la esperanza o algo por el estilo, y bueno, es un poco las propuestas, ¿no? Las podemos hacer entre todos. Habermas, el texto siguiente, también lo titulaba yo en ese librito de filosofía y terapia, esto nos deja Habermas, el hombre ante el desafío del progreso técnico. Leo un fragmento. La especie humana se ve desafiada por las consecuencias socioculturales no planificadas del progreso técnico mismo y debemos aprender a dominarlas. Y esto solo es posible a través de una formación política de la voluntad colectiva. O sea, Habermas va a insistir en que mientras los ciudadanos no estemos formados, verdaderamente formados como ciudadanos. O sea, ¿qué es ser formados como ciudadanos? Eso es formados políticamente, donde realmente seamos coprotagonistas de la situación que nos toca vivir y asumamos nuestra responsabilidad política como miembros de la polis, desde nuestra propia individualidad y nuestra propia relación en los contextos que nos toque actuar. Entonces, fijaos qué interesante, aunque estamos hablando de escritos de hace algunas décadas, si nosotros podemos ir vislumbrando o pensando en la situación de la pandemia, la pospandemia, o sea, realmente tiene que haber una conciencia política de los ciudadanos. Las cosas se están poniendo en duda hoy en día, y que se está hablando de que lo que hay que hacer es liberalizar, en fin, lo que se está poniendo en duda realmente a veces es por ignorancia, o mejor dicho, hay una especie de diálogo de besugos, porque no tenemos formación política. Y entonces nos dejamos llevar por cualquier demagogo que nos asusta o que nos dice cosas, a veces falsas noticias, cosas de este tipo. Entonces, es importante que insistamos como futuro, quizás, porque yo no lo he dicho en el vídeo de ayer, una de las posibilidades es seguir insistiendo e incidiendo en la formación política del ciudadano, y por supuesto eso se hace a través de la escuela, la educación, también las familias, pero a través de la educación, también a través de los medios, medios honestos y medios veraces y medios que nos proporcionen una información fidedigna, no ya interpretada, sino que nos den los datos para que los ciudadanos que no somos menores de edad o que no deberíamos ser, no podamos interpretar esos datos. Había unos textos de Bunge, porque Bunge se refiere a la ciencia, ¿no? El título no tiene importancia, tiene que ver con otro contexto, no está puesto por Bunge. Y reservaba una frase que dice: los políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en beneficio de la humanidad. La ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y de modelar la sociedad. Es valiosa en sí misma como clave para la inteligencia del mundo y del yo, y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra mente. Bueno, quiere decir que la formación que podamos tener sea una formación que tenga una base científica. Y eso también iría en la línea de la posibilidad en la formación del ciudadano de tener una buena formación científica, vamos a llamarle
de usuario, ¿no? Una formación científica básica, no es que se los vaya a formar como científicos. Y otro aporte importante es que el Estado, que la sociedad, deben fomentar el desarrollo de la ciencia y de la investigación científica. Otro de los elementos claves en la salida, digamos, en esta post-normalidad de la que se habla, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido, que estamos teniendo, lo he mencionado, es, aparte del desmantelamiento de la sanidad pública, sobre todo en ciertas autonomías, también el descuido de la investigación científica, el trato, digamos, el maltrato a nuestros pensadores, a nuestros científicos, y por lo tanto está propiciado la fuga de cerebro, la fuga de científicos a otros países. Es una pena. Muy bien. Estos textos tienen que ver con la técnica, la ciencia, la formación del ciudadano. Lo ponía porque hablábamos de la crisis, y yo creo que hoy en día el ciudadano no está formado, porque si estuviera formado no apoyaría de una manera incansable ciertas opciones políticas que se han evidenciado como nefastas para la sociedad, e incluso se ha hecho caso omiso hasta de la corrupción enquistada, sobre todo en algunas regiones, en algunas autonomías de España. ¿Cómo es posible que se vote a un partido corrupto? Ya sabéis que mis análisis siempre son muy militantes, ¿eh? Yo no puedo hacer un discurso abstracto, ¿no? Y hablar de generalidades. Hablamos de España, y de España luego los que quieran, los amigos que nos escuchan de otra parte, podrán extrapolar a sus realidades. Muy bien. Tengo otro apartado que le he puesto de título Textos sobre la guerra, y hay un fragmento de Hobbes, y reservo una frase que dice: la condición natural del hombre es la de una guerra de todos contra todos. Ya sabéis que Hobbes tenía una mala impresión del ser humano, porque pensaba que el ser humano en definitiva era un lobo para el hombre, el homo homini lupus, famoso de Hobbes, y que realmente nos íbamos a devorar unos a los otros. Fijaos que cuando hemos hablado de los autores, o hemos mencionado a los autores aparentemente más pesimistas o más negativos, como podrían ser el propio Schopenhauer o Hobbes, yo no los considero tanto, porque algunas veces he tenido esta sensación, pero bueno, ¿de dónde vivimos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que después de ya millones de años de evolución, y decenas de miles de años de civilización, todavía no hayamos llegado a una situación de que los hombres no seamos lobos para el hombre, donde no se haya superado aquello que Freud analiza en el malestar de la cultura, que básicamente el hombre tiende al poder, al dominio y a la explotación de los hombres, materialmente y hasta sexualmente, dice Freud. Y fijaos que para él la guerra no consiste solo en batallas o en el acto de luchar, dice Hobbes, sino en el espacio del tiempo donde la voluntad de disputar sus batallas en batalla es suficientemente conocida. Así la naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la lucha, sino en la disposición conocida hacia ella durante todo el tiempo en que no haya seguridad de lo contrario. O sea, ese belicismo instaurado en nosotros, en los distintos bandos, por otra parte. Lo que pasa es que no hay que confundir los bandos, hay agresores y agredidos, hay guerra de defensa y guerra de agresión y de dominación. Pero de todas maneras, si vemos la escalada de violencia que se está produciendo en Estados Unidos actualmente a raíz del asesinato de el apellido me olvido, tendría que acordarme, ¿no? Aquel que lo asfixian con una rodilla, que se lamentaba de que se estaba ahogando, que no podía respirar. Esto ha tenido, digamos, repercusiones planetarias, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto esto no va a ser un hecho de inflexión en la situación.
Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué si ha habido otros muertos? Me decían los otros días en Estados Unidos. No, pero es que este ha sido grabado en vivo y en directo y hemos escuchado hasta sus palabras cuando se quejaba de que no podía respirar. Es algo tremendo, tremendo. Muy bien, entonces eso, la guerra tiene que ver con violencia, tiene que ver con venganza también. Bueno, pero es que ¿por qué asaltan supermercados? Bueno, porque hay una frustración endémica del pobre que realmente se defiende casi con odio, un odio generado por aquellos que los odian y que los oprimen. Habría que analizar todo esto, pero que es bastante actual Job en este sentido. Si pasamos a Voltaire, ¿no? Dice él, el hambre, la peste y la guerra son los tres ingredientes más famosos de este bajo mundo, dice Voltaire. Y define el hambre como malos alimentos, indigencia. La peste son las enfermedades contagiosas. Fijaos lo que dice, que ya en su época hay 2.000 o 3.000 enfermedades contagiosas catalogadas. Fijaos la peste que tenemos ahora. Pero, y luego la relación entre la peste y el hambre y la pobreza. Y estos ingredientes, dice él, que nos lo manda la providencia, son inevitables. Bueno, podría pensar Voltaire. Nosotros creo que no nos lo manda la providencia. Pero está el tercer elemento, la guerra, que reúne todos estos dones, que nos viene de la imaginación de 300 o 400 personas extendidas por la superficie de este globo, con el nombre de príncipes o de ministros, y es tal vez por esta razón, por lo que en varias dedicatorias se les llama imágenes vivas de la divinidad. O sea, la guerra es lo que viene a sintetizar, y pues el resultado también del hambre y de la peste. Pensemos, si hoy en día el hambre, o sea, la miseria, la penuria económica, que probablemente se va a agravar, y la peste, la enfermedad, no van a provocar más guerra. Tenemos ya guerras en activo en el mundo. Es interesante la reflexión que hace Voltaire. Dice, lo maravilloso de esta empresa infernal es que cada jefe de asesinos hace que se bendigan sus banderas e invoca a Dios solemnemente antes de ir a exterminar a su prójimo. Todos marchan alegremente al crimen bajo la bandera de su santo. Tremendo, tremendo. Por Dios y por la patria se decía y se dice por ahí, ¿no? Y por supuesto todas las guerras que invocan la religión como estandarte. Por todas partes se paga un cierto, esto me causó gracia y lo he conservado, por todas partes se paga a un cierto número de hombres para que pronuncien arengas alentadoras de esas jornadas mortíferas. Unos van vestidos con un largo sayal negro, cubierto por un abrigo corto, otros llevan una camisa encima del vestido, algunos llevan 2 colgantes de un tejido abigarrado encima de sus camisas. Bueno, está hablando de los atuendos de estos curas y clérigos y sacerdotes que bendicen cañones y bendicen a los soldados para que puedan matar a más enemigos, que a su vez han sido bendecidos por otros, ¿no? Bueno, es interesante porque la religión tiene mucho que ver en todo esto, y ha tenido mucho que ver. Ayer mismo va Trump a una iglesia católica, además, yo creo que no es católico, a buscar una Biblia para fotografiarse después de esta gran protesta, de este gran escrache que se le está haciendo a este presidente. Entonces no se le ocurre otra cosa que fotografiarse con una Biblia. Me hace acordar a aquella actual presidenta de Bolivia, cuando derroca a Evo Morales y que pone una Biblia grandota, ¿no? Terrible, en pleno siglo XXI, que la Biblia siga presidiendo estos actos bélicos. La carta de Freud a Einstein es muy interesante. Es muy interesante. Espero que la leáis con detenimiento, o que la hayáis leído, o que lo volváis a leer. Porque Einstein, digamos que carta, ¿no? Entre qué personas, Einstein y Freud. Einstein le escribe a Freud, la carta completa la tenéis,
Y podéis ver el talante, vamos, en qué consistía básicamente, porque Freud le responde que le sorprende su pregunta, que es la pregunta de Einstein, era ¿qué podría hacerse para evitar a los hombres el destino de la guerra? Están preocupados, están en un periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, que parecía que iba a ser la última, y sin embargo la segunda fue peor. Y Freud, en definitiva, no voy a leer, bueno, hay un texto que lo he puesto en negrita, pero para no detenernos mucho en esto, pero es muy importante, pero para poder que haya espacio, dice, usted expresa su asombro por el hecho de que sea tan fácil entusiasmar a los hombres para la guerra, y sospecha que algo, un instinto de odio y de destrucción, obra en ellos facilitando ese enardecimiento. Y a Freud le viene al pelo porque dice, bueno, esto es ni más ni menos que los instintos de muerte, ¿no? Esta distinción que hace Freud entre el eros y el tánatos, ¿no? O sea, el instinto de muerte, el instinto de posesión, el instinto de destrucción, al estilo también de Job, o sea, de ese hombre que lo que busca en esas pulsiones instintivas de agresión y de dominio. Y que solo, dice Freud, reconoce que forma parte de la naturaleza humana, estaría en consonancia con otros de los autores que hemos mencionado, y según él, lo que contrarresta ese instinto de muerte, el pólemos, perdón, el tánatos, y por lo tanto conjura el pólemos, ¿no? El deseo de la guerra, es el eros. Eros y tánatos, esa dicotomía tan interesante que utiliza Freud y que ha estado presente también en nuestra cultura, desde los griegos. Bueno, Freud llega a hablar de la religión, ¿no? Dice, el psicoanálisis no precisa avergonzarse de hablar aquí del amor, dice él. Pues la religión, dice también, ama al prójimo como a ti mismo. Parece que el psicoanálisis queda como un poquito, podría quedar como un poquito ñoño, o que hay una concesión, quién sabe qué, pero dice, no tenemos que avergonzar de preconizar el amor como manera de contrarrestar la guerra, lo dice hasta el cristianismo. Y luego agrega, esto es fácil exigirlo, pero difícil cumplirlo. ¿Cuántas veces hablamos del amor? ¿Cuántas veces sabemos que en el amor está la solución? Y sin embargo, qué difícil es ser consecuentes con esta invitación ética, porque no es un mandato, es una invitación. Amaos los unos a los otros es algo que se nos está invitando a ello. Bueno, seguimos. Para Freud, lo que dice que es importante impulsar la evolución cultural, eso es lo que impediría la guerra. O sea, es un poco aquello de, bueno, si estamos formados, si somos cultos, o si viajamos incluso, seguramente seremos menos xenófobos, menos violentos y seremos más capaces de compartir una sociedad justa. He agregado otros textos que estaban en el blog, ¿no? Un texto de Jacques Rancière, en donde, hablando de la crisis, este es un texto ya escrito hace unos años y además publicado en el blog por mí en el año 2012. Y luego he jugado que de alguna manera podían apuntar a situaciones actuales, ¿no? Cada día se hace más evidente que los estados nacionales solo actúan como intermediarios para imponer a los pueblos las voluntades de un poder interestatal, a su vez estrechamente dependiente de los poderes financieros. Esto lo conocemos todos, que nuestros gobernantes no gobiernan. En la mayoría de los casos, nuestros gobernantes son testaferros o vigilantes, como ponía ahí, de los poderes económicos. No estamos ni mínimamente en una democracia.
O sea, una auténtica democracia tendría que ser una democracia donde los gobernantes son los representantes de la voluntad popular, de la voluntad de la gente, y gobiernan en beneficio de la comunidad política, en beneficio de la polis. Como pretendía Platón en la República, como pretendía Aristóteles y como pretendía Maquiavelo. Porque Maquiavelo no era nada maquiavélico. Maquiavelo en El Príncipe hace algunas reflexiones respecto de que el gobernante tendrá que ser capaz de perder su alma en beneficio de los ciudadanos, en beneficio del bien común, pero no nunca en beneficio de su bolsillo, porque lo importante es la gobernabilidad de la sociedad, la gobernabilidad del Estado. Ya sabéis que es el fundador de la ciencia política moderna. Bueno, es importante, dice Rancière, la manifestación del pueblo frente a los aparatos de dominación. Bueno, por supuesto, él alienta la protesta, alienta que nos manifestemos pacíficamente, por supuesto. Yo no compartiría ningún texto de alguien que no propone una manifestación pacífica y una protesta y una lucha pacífica, ¿no? Bueno, estas son cuestiones conocidas, pero tendremos que manifestarnos, ¿no? Yo cuando me paseo por mi barrio y escucho los cacerolazos de las 9 de la noche, reclamando la caída, intentando protestar para que en el fondo caiga un gobierno, me causa mucho malestar. Menos mal que en mi barrio son muy pocos. Los otros días paseaba y yo tenía muchas ganas. Si había alguno asomado, yo soy así, le iba a decir algo. Oye, tú, ¿qué te pasa? Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que los de los cacerolazos están escondidos. Abren las ventanas y el cacerolazo lo hacen dentro y sale por la ventana. Digo, pero ¿será posible? Son incapaces de dar la cara por esta protesta. Como mucho, puedes sospechar por alguna bandera de España, que lamentablemente las banderas de España las enarbolan un determinado tipo de energúmenos, pero sin embargo los del aplauso salen a la terraza. Menos mal que en mi bloque, yo le comentaba el otro día a Luis, somos vecinos, no he escuchado ningún cacerolazo porque hubiera sido capaz de ir a tocarle el timbre. Menos mal, estoy en un bloque donde no hay cacerolazo. O como hay una mayoría de gente sensata, pues a lo mejor si hay alguno que le gustaría dar el cacerolazo, pues no lo da. Bueno. Hay un texto que en el blog yo titulaba como Estamos en guerra, de Luis Basset, que publicó en El País en el año 12, el 2012, dice, esto no es una crisis, acordaos, la crisis económica, ¿no? Es una guerra, dice él. Una guerra de nuevo tipo, incruento, sin pérdidas humanas ni destrucción de ciudades e infraestructura. Es una guerra geoeconómica, dice él, ¿no? Es tremendo porque efectivamente esta guerra de la crisis que se ha producido por la especulación de los poderosos, ha sumido en la miseria a muchísima gente que perdió sus casas, no de la manera brutal como está pasando en Siria, pero que ha perdido su casa. Hay inmigrantes que se han tenido que ir de España y otros que españoles se han tenido que ir a vivir con sus padres. Como yo decía ayer, fijaos, ha dejado tantos muertos la crisis de las hipotecas subprime, la crisis del 2008, 2009, 2010, 2011, etc., que por ejemplo en Gran Bretaña hay una estadística que yo he leído muy atentamente, la expectativa de vida del ciudadano británico ha bajado en varios puntos porcentuales a raíz del deterioro de la sanidad pública. Porque como nosotros, ayer decía, la longevidad es un factor de riesgo de la economía, según dijo Cristina Lagarde, pues desasistir a los ancianos. Mira qué suerte, qué bien que ha venido ahora esto. Ahora hay 48.000 pensionistas menos, son unos 30 millones de euros, no es tanto, pero es dinero. Se ha contabilizado que se han dado de baja por fallecimiento a 48.000 personas. No todos serán del coronavirus, pero tampoco todos los que son pensionistas son los únicos muertos por el coronavirus. En fin, es interesante, ¿no? Como
en estado puro, la barbaridad en estado puro es Estados Unidos, donde cada vez va a haber más paro, no sé si ahora no sé de cuántos millones de paros están hablando, y donde la única manera de tener seguridad social es tener un trabajo, porque lo paga el trabajador. Bueno. Entonces, pero como los que se mueren son pobres, son negros, son latinos, son indígenas en Brasil, son los indigentes de las favelas, que además, según ellos, es cuna de narcotráfico y de delincuencia, pues si se mueren eso, mientras tanto Bolsonaro se va a pasear a caballo entre sus partidarios. O sea, es tremendo, ¿eh? Bueno, hay otro texto de un tal Eduardo Agüero, no sé si lo conocéis, que publicaba yo en el 12 y dice: España a la deriva, Europa amenazada. Cuando hablaba yo hablaba de la crisis económica, y entonces hablaba del rescate famoso, que significaba una pérdida de soberanía, que ojo, que esto era terrible, que iban a decidir desde afuera cuántas camas de hospital cerrábamos, cuántas escuelas dejábamos, no contratábamos nuevos maestros y por lo tanto se iban a aislar la gente en las aulas. Y entonces yo llegué a decir, bueno, ¿y por qué no nos vamos de Europa? Yo no me alineo con aquellos antieuropeos de la extrema derecha, pero ¿por qué no les decimos que nos vamos? A ver qué va a pasar, porque hubiera sido un efecto dominó, ¿no? Yo estaba en eso muy indignado y provocaba, ¿no? Y muy provocador. Y ponía yo, terminaba ese escrito, decía: con mayor o menor dolor y sufrimiento se avecina un cambio de época, y la transición será todo lo traumática que quieran nuestros insaciables e ineptos políticos y financieros, aunque la sociedad, el pueblo llano, algo tendrá que decir o hacer, o no, pondría yo. Porque esto, las consecuencias, que ahora como el hilo se corta por lo más delgado, las consecuencias de lo que estamos padeciendo de la pandemia tienen que ver también de la pésima política en sanidad, de inversión, digamos, de personal, cuando alguien se jubilaba no se cubría su puesto, de investigación científica, de equipos, que haya tenido que haber el IFEMA cuando los hospitales de Esperanza Aguirre, por ejemplo el Infanta Sofía, que está en San Sebastián de los Reyes, hay 4 hermosos bloques y uno está absolutamente vacío, parece el decorado de una película, y por otra parte son hospitales hechos con materiales nada ecológicos, prácticamente de lata, donde hay que gastar un dineral en calefacción o en aire acondicionado. Bueno, es tremendo, ¿no? Porque se han vendido a precio de oro a aquellos que están gestionando en esta sanidad pública externalizada. Acabo de leer una noticia que el Infanta Leonor, que es otro de los, no sé si está por ahí por Arganda, no sé por dónde, no sé exactamente, que es otro de los hospitales de Esperanza Aguirre, lo van a vender, lo va a comprar, no me acuerdo qué multinacional, absolutamente, totalmente. Bueno. Otro escrito que yo ponía, que se llama Rescate significa pérdida de soberanía, nuevamente volvía a insistir que el rescate era una intervención económica y política, y que era el fin de la democracia y la dominación política del país por parte del poder económico internacional, el mismo que nos ha sumido en la crisis. Y ahí hablo de que nuestros deudores van a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra seguridad, sobre la educación, sobre la sanidad. Bueno, pues he hecho un repaso a la pájaro, ¿no?, de los textos, porque quería ser, digamos, sé que hay gente que los ha preparado, y no quería darle la espalda, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, ayer tuve una intervención que me ayudó Edwin, porque dije, bueno, a ver si puedo hablar más tranquilo, porque aquí me voy acelerando más, ¿no? Y dejar y ocupar menos tiempo para que vosotros pudierais participar. Entonces, voy a abrir hoy no solo vamos a hacer preguntas,
decir lo que hayáis preparado. Yo ya me voy a callar, como mucho voy a agradecer a cada persona que intervenga su participación, a no ser que me pidan alguna aclaración. Así que dejo a Edwin un poco que organice esta discusión y este debate, que tenga que silenciar y que le dé la palabra al que tenga que hablar, incluido yo. Me someto a la disciplina de nuestro administrador de programa. Edwin. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la primera persona sería Francisco. Adelante, Francisco.